Buenas tardes o buenas noches a todos. La dejo al doctor Breto sus palabras con las exageraciones propias de un amigo, obviamente. Yo voy a excusarme de entrada de tener que terminar este ciclo yo. Sinceramente no creo que sea la persona más indicada para hacerlo. Esto sin falsa modestia. Pero terminar después de las palabras del maestro Verstraete, sinceramente ya me pone más incómodo todavía. Y le voy a tomar la palabra. Esto está fuera de los papeles. Usted habló de los textos del ciclo pascual basados en el Evangelio de San Juan, en el sermón de despedida de Cristo. Y usted razonó como un bizantino, porque lo que usted denunció al hablar de ese señorío del Padre es lo que se llama la monarquía del Padre en Bizancio, tal cual fue expuesta por San Basilio Magno y por San Gregorio el Teólogo, el nacianceno. La monarquía del Padre, que es la fuente de unidad de la Trinidad. Y da para pensar mucho, pulcrum, perum, bonum. Es un tema que, sinceramente, como siempre usted deja semillas, me voy a poner a pensar mucho eso en el contexto del pensamiento bizantino. Así que le agradezco muchísimo. No, gracias, Pablo. Y de hecho, bueno, esto no es una improvisación absoluta, porque el autor que voy a presentar es un pensador de fuente bizantina. Albert Frank Dicken, una odisea espiritual. Es un gusto para mí presentar a este autor, seguramente desconocido para la mayor parte de ustedes, por el simple hecho de ser totalmente desconocido para la inteligencia católica contemporánea. Y el propósito de esta conferencia, por mi parte, es permitir entender simultáneamente la grandeza de Frank Dicken y los motivos de su desconocimiento. ¿Por qué no se lo ha conocido y no se lo conoce? Creo que la conferencia tendría que ser suficientemente explícita al respecto. Pero si quieren algo muy sintético que voy a retomar después, porque es un animal salvaje. Dicken es un animal salvaje imposible de meter en una jaula. Se resiste con todas sus fuerzas. Y ya van a ver por qué. Dos partes desiguales tiene la exposición. La primera dedicada a la ajetreada vida de nuestro autor, poniendo especial énfasis en el complejo desarrollo de su pensamiento, a la manera de un itinerarium mentis in deum. Esa es la idea de la primera parte. En la segunda, vamos a exponer algunos aspectos particulares de su cosmovisión, haciendo referencia a sus obras publicadas y enfatizando las dos o tres más importantes a mi juicio. Bueno, vida de Albert Frank Dicken. Un poquito de fuentes, no hay demasiado escrito sobre Dicken, pero tenemos en esta área informática dos apoyos importantísimos. Uno es un sitio de internet dedicado a Frank Dicken, que se llama Sombreval. La primera vez con B larga, la segunda con B corta. www.sombreval.com. El autor es un francés, el señor Mulot, que ha dedicado su vida a la obra de Dicken. Incluso está en este momento en Bélgica buscando inéditos y manuscritos de Dicken que han quedado, que está publicando en su sitio. El otro sitio, ya muy mencionado hoy en estas jornadas, es Et voilà, de Jack Tollers, mi gran amigo Jack Tollers, que trae varias traducciones al castellano de Frank Dicken. Aclaro que las citas que voy a hacer son todas traducciones mías, porque obviamente el autor escribe en francés.
Ascendencia, primeros años de vida y formación inicial. Albert Frank Dequesne nace en Bruselas el 8 de agosto de 1896. Su padre, Frederick Frank, 1843-1909, era un judío de origen holandés, dedicado a la producción de tintas para imprentas. O sea que Albert Frank Dequesne es judío, hijo de judíos. Su padre se había preparado para el rabinato durante su juventud, pero durante el servicio militar en 1864 se convirtió al cristianismo. Maldecido por su madre y excomulgado por la comunidad judía, se estableció primero en Alemania y posteriormente en Bélgica. En palabras de Dequesne, bueno, tenemos algunos textos preciosos que trae Sombreval. Uno es las Notes biographiques de Dequesne de 1953. Él escribe unas notas autobiográficas señalando los pasos de su itinerario. Y eso es preciosísimo y voy a ir citándolo. Dice Dequesne, cito: mi padre, nacido en 1843, era un judío descendiente del famoso Jacob Frank. Este Jacob Frank era un judío polaco, en realidad un judío ucraniano, porque vivió en la zona de la Ucrania perteneciente al Imperio Austrohúngaro. Bastante ligero, líder de una extraña secta que predicaba un delirante sincretismo entre el judaísmo y cristianismo. Jacob Frank, 1726-1791. O sea que digamos que Frank Dequesne llevaba la revuelta en su sangre, porque vamos a ver todas las volteretas de su vida. Entonces dice Dequesne, mi padre estudiaba para el rabinato y pertenecía a los círculos místicos jasídicos descritos por Martin Buber. Se convirtió, el padre de Dequesne, al cristianismo en 1864, después de una visita casual a la catedral viejo-católica de Utrecht, Santa Gertrudis, donde ante el tabernáculo se postró, derribado por una fuerza invisible, convencido de estar presente ante la Shejinah, la misteriosa manifestación de Dios en el templo de Jerusalén, sobre el arca de la alianza. Finalmente el padre se convierte al catolicismo en 1870. Fin de la cita. Su madre, judía hamburguesa de una familia proveniente de Alemania, estaba emparentada con el poeta Heinrich Heine. Su abuelo también fue un rabino convertido al protestantismo. Frederick Frank, el padre de Albert, tuvo 17 hijos, de los cuales nuestro autor fue el último, único de su segunda mujer. Posiblemente por eso Albert pasó una infancia solitaria y triste, rodeada de libros y mostrando gran precocidad y verdaderas características de superdotado. Dice Albert Frank Dequesne en sus notas biográficas, cito: infancia estrictamente solitaria y abandonada, con excepción de largas conversaciones con mi padre, ávido de compartir conmigo sus creencias. Desde mis 9 años fui alimentado por él. La memoria precisa de dichas lecturas ha quedado grabada en mi mente. Las obras de Franz Delitzsch, Ignaz Döllinger, Arthur Schopenhauer, el gusto de la contemplación, con todo el sentido místico de la palabra, se apodera de mí cuando yo tenía 13 años. Al mismo tiempo tuve la revelación de León Blois por El Desesperado. Fin de cita. Cursa la escuela primaria en Bruselas, de la cual no conserva buen recuerdo, y comienza sus humanidades grecolatinas en el colegio San Agustín de Enghien, donde uno de sus docentes, el padre Botti, profesor de Historia y Religión, descubre su enorme talento y le inicia en toda clase de lecturas que Albert devora con fruición. Adolescencia y vida de aventuras por el mundo. Pero un suceso trastoca su vida. En 1909 muere su padre. Al año siguiente su madre vuelve a casarse en el extranjero. Y de este modo, en 1910, a los 14 años, debe interrumpir sus estudios y es abandonado a su suerte por su madre y sus hermanastros. Queda así solo en el mundo, abandona su hogar y comienza una verdadera vida de aventuras, recorriendo el globo durante varios años. Así, entre 1911 y 1914 lo encontramos embarcado como marinero en un buque noruego y navegando por los 7 mares. A consecuencia de una broma que le gastó un marinero borracho,
tuvo que ser internado de gravedad en un hospital de Río de Janeiro. Y durante su convalecencia lee a Puleyo, a Iámblico y a Plotino. Luego va a parar a Texas, donde trabaja en un pozo petrolífero. Es periodista de vocación en Francia, para luego volver a Bélgica a trabajar en las minas de carbón. Es interesante consignar su estado de ánimo y de espíritu durante estos vagabundeos. Dice Frank Duquesne en sus notas biográficas, cito: nací católico, y si prácticamente abandoné la iglesia en 1911, a la edad de 15 años, fue debido a que durante los 13 años siguientes estuve errante como un fugitivo sin hogar por todo el mundo, privado de todo contexto social y rebelado contra toda norma. Fin de la cita. Al estallar la Gran Guerra, se ofrece como voluntario en el ejército belga. Es herido y es enviado a Inglaterra, donde perfecciona su conocimiento de la lengua inglesa. Luego del armisticio en 1919 es desmovilizado y recala en París, donde su pobreza crónica lo reduce a la condición de mendigo, viviendo bajo los puentes, alimentándose en los albergues populares, refugiándose en los hospitales durante la noche, cuando no en la cárcel. Con enorme franqueza confiesa Albert, cita de sus notas: los contactos con la vida me inspiraban una repulsión cercana al terror y al odio, por lo que durante muchos años tuve la necesidad de metamorfosear al mundo exterior, de trastocar sus identidades y relaciones, que tan frecuentemente se expresaban de manera mediocre, impotente y larval, por la mentira y la mistificación. Fin de la cita. Primeras búsquedas espirituales. Endurecido de este modo hasta llegar al punto del odio de sí del mundo, no debe extrañar que sus búsquedas espirituales, no ininterrumpidas a pesar de las calamidades materiales, lo hayan conducido hacia las doctrinas hinduistas del Vedanta, que postulan la irrealidad del mundo, Maya, y asimismo toda clase de doctrinas esotéricas, mágicas y filosóficas. A pesar de todo ello, Frank confiesa años más tarde que, cito: nunca dejé de saber que el Padre me salvaría del abismo, de esperar una imperturbable confianza en su bondad, en su incomprensible ternura, de la cual no dudé ni una vez. Fin de la cita. Finalmente, su penetración intelectual lo lleva a percibir con toda claridad que esas doctrinas escamotean el hecho central de la redención. Su espíritu, que no conoce reposo, lo lleva a sumergirse en la Sagrada Escritura y en la lectura de los padres de la Iglesia, que le dan el gusto del contacto con el Dios viviente. De este modo, durante 4 meses consecutivos, lee febrilmente las 2 patrologías de Vigne, 220 tomos en octava mayor, la latina, 180, la griega. Y llega a la convicción de que la Iglesia ha renegado de sus orígenes al apartarse del espíritu de los padres y de su espiritualidad pura. Este es el momento indicado para citar en extenso el testimonio de las notas biográficas acerca de sus etapas espirituales. Dice Frank Duquesne, cito: mi odisea espiritual comporta 5 fases. Cabe hacer un comentario. El primer título de esta conferencia era Albert Frank Duquesne, un aventurero del espíritu. Pero resulta que es el nombre del primer escrito sobre Duquesne. Yo dije, no voy a poner el mismo nombre. Entonces, ¿qué pongo? Odisea. Bueno, Duquesne habla de su odisea espiritual. Estamos siempre, no puedo salir de ese círculo. Y de hecho, es un aventurero y es la odisea. Cita: mi odisea espiritual comporta 5 fases. Primero, el periodo ocultista y teosófico, durante el cual el aspecto místico, más bien pseudo-místico, de las Weltanschauungen esotéricas me atrae más que su aspecto práctico y mágico. 2. La búsqueda de los primeros principios me lleva a una posición más metafísica y hago mi síntesis en el contexto del pensamiento del Vedanta. 3. Sin embargo, estando mi piedad personal profundamente marcada por la fe siempre vive en Cristo y la Trinidad, me encamino, casi a pisar de mí mismo, a una nueva síntesis, aquella de la tradición iniciática y del cristianismo. Dicho de otro modo, llego a la gnosis, no al gnosticismo pagano,
bajo un barniz cristiano, sino la gran gnosis alejandrina, Clemente, Orígenes, Cinesio. O como aclara nuestro autor en otro lugar, sigue la cita: no ese cambalache de mitología fumosa y baja magia, esa decocción de misterios asiáticos, paganismo puro recubierto con un barniz de cristianismo, que los apóstoles y padres combatieron con horror, el gnosticismo bajo cualquier forma, sino la gnosis alejandrina, que recibió de Filón la influencia bíblica y se expandió a partir del siglo II con Panteno y Amoniosacas, Hieroteo, Clemente Alejandrino, Orígenes, culminando en el siglo IV con Cinesio, obispo de Ptolemaida en el Alto Egipto, autor de himnos admirables a la gloria de la divina Sofía. Fin de la cita. Volviendo a los hechos de su vida, entre 1923 y 1929 su existencia comienza a encaminarse más favorablemente. Se establece definitivamente en Bruselas, trabajando alternativamente como profesor de lenguas, como periodista y como publicista. De a poco se va creando un círculo de amigos y un marco social en el que desenvolverse, elementos indispensables para una vida verdaderamente humana. Matrimonio y vida de publicista. La nueva tendencia de su vida se consolida y consuma cuando en 1924 contrae enlace con Alicia Duquesne. Y es a partir de ese momento que Albert Frank pasa a llamarse a sí mismo Albert Frank Duquesne, queriendo remarcar de este modo su profunda unión con su esposa, tema que desarrollará posteriormente en su admirable obra sobre el matrimonio llamada Creación y Procreación. Frank Duquesne se dedica de lleno al periodismo, como un medio de vida en esta etapa de su vida. Pero que como si todo esto no fuera suficiente, nuestro autor agrega una nota singular a su ya ajetreada vida: la condición de espía. Efectivamente, durante los últimos años de la década del 20, Frank Duquesne oficia, dado sus profundos conocimientos del idioma alemán, como doble agente del ejército del gobierno belga. Haciendo ostentación de germanofilia en artículos periodísticos, es contactado por los servicios secretos alemanes, a los cuales suministra información falsa. Como esto no era conocido por la policía, es encarcelado hasta que la situación se aclara. Volviendo ahora al itinerario espiritual de Duquesne, dice lo siguiente en las notas biográficas. Cuarta etapa. En esta época, entre el 22 y el 26, se ubica mi lectura apasionada de la patrología. Al mismo tiempo, releí las obras exegéticas escritas hacia 20 años de Albert Schweitzer, que serían redescubiertas 30 años después, ignorando a Schweitzer, exégeta, teólogo y místico. Esta lectura exegética fue posible debido a la nueva perspectiva que me suministró el libro póstumo de George Tyrrell, Christianity at the Crossroad, el cual me dio el gusto, el sabor experimental, el amor y la revelación del Dios viviente de la Biblia. Abandoné en consecuencia todo mi pasado intelectual e hice tabla rasa de toda concepción esotérica. Se trataba ahora simplemente de reintegrarme a la Iglesia. Fin de la cita. El problema es, como él mismo lo dice, ¿a cuál iglesia? Podría pensarse que este era el momento para que Albert Frank se reintegrara definitivamente a la Iglesia Católica, sobre todo porque el azar lo había puesto en contacto durante los años 1923-1926 con lo que sus mismas palabras eran los medios de un catolicismo sincero pero estrecho, aquellos de la Revue Apologétique de París, que dirigía por aquel entonces el padre Dumoutet, bajo las órdenes del padre Verdier, que luego sería cardenal arzobispo de París. De este modo, entre 1923 y 1926, funge como único colaborador laico de la Revue Apologétique, la cual le confía, dado su conocimiento de la lengua inglesa, la crónica de la Iglesia anglicana. Pero no era todavía el momento para que este corazón eternamente inquieto se sosegara. Este catolicismo estrecho de minas no podía colmar el intelecto de un hombre que había devorado las dos patrologías en 4 meses. Por lo tanto, en un evidentemente erróneo retroceso lo encontramos
en 1929 frecuentando la Sociedad Teosófica. Allí se encuentra con Ernest Nissens, obispo, entre comillas, de la Iglesia Católica Liberal. Según sus propias palabras, pensó de esta manera: recuperar un punto de apoyo en el cristianismo a través de la pertenencia a una iglesia donde sus ideas gnósticas tuviesen juego libre. De este modo, en noviembre de 1930, Nissens lo ordena diácono, pero su pertenencia a esa susodicha iglesia dura poco. El aspecto puramente ocultista y mágico que formaba el núcleo de la misma ya no podía colmar su espíritu, en el cual, como habíamos visto, por influjo de Tyrrell, había renacido el deseo por el Dios viviente de la Biblia. Ingreso en la ortodoxia. En septiembre de 1931 decide abandonar dicha iglesia católica liberal y acercarse por afinidad patrística a la iglesia anglicana. A su vez, el sacerdote anglicano de Bruselas lo pone en contacto con la iglesia viejo-católica. ¿Qué es la iglesia viejo-católica? Una iglesia cismática desprendida de la iglesia católica luego de la definición de la influencia papal en el Concilio Vaticano I en 1870. Es recibido en la iglesia viejo-católica y ordenado sacerdote en 1932, instalado inmediatamente en una parroquia creada para él en Bruselas. Pero su corazón no se detiene allí, sino que, empujado por su profundización de la teología bizantina, se acerca a la Iglesia Ortodoxa Rusa en Francia, donde es admitido y reordenado bajo condición en 1937 por Monseñor Alexander Nemolovsky, arzobispo para Bruselas del exarcado ruso del Patriarcado Ecuménico de Constantinopla. Toma el nombre de Padre Juan y regresa a Bruselas, donde se desempeña como sacerdote de dicha iglesia. Vamos a escucharlo a Frank Duquesne. Esto está tomado de dos escritos que él produjo en esa época. Catholique et Orthodoxe es uno de ellos, y Du Christ à l'Église. Dice así: mi peregrinación patrística, cita, el estudio de los primeros siglos cristianos, la ignorancia y mala fe de muchos polemistas católicos y el deseo de un catolicismo verdaderamente abierto y universal me condujeron hacia formas no romanas de la antigua iglesia histórica. En 1932 me ordené sacerdote en el viejo catolicismo, pero la posición de estas iglesias poco a poco me fue pareciendo como demasiado abierto a las influencias modernistas y ecuménicas, y demasiado referible a la iglesia romana, de la cual no son más que una simple negación. En consecuencia, me acerqué a la Iglesia Ortodoxa de Oriente, en la que fui reordenado como sacerdote el 14 de marzo de 1937. Para intentar comprender adecuadamente el pensamiento tan complejo de nuestro autor, es importante aclarar que Frank nunca concibió su entrada en la ortodoxia como una ingenua adhesión a un folclore estrechamente greco-eslavo, o incluso una espiritualidad exclusivamente oriental, entre comillas. Lo que él buscaba, por el contrario, era la verdadera fe, la ortodoxia con mayúsculas. La iglesia una santa, católica y apostólica, de Nicea. Tenía, por así decir, una concepción universal de la ortodoxia. Se podría decir, opinión mía, que mutatis mutandis, y con muchas diferencias de genio, época y nacionalidad, el caso de Frank Duquesne es análogo al de Newman y su conversión por la imagen grandiosa de la Iglesia de los Padres del siglo IV. Esto con muchas salvedades, porque son muy distintos, pero los dos tenían puesta la mirada en el siglo IV. Escribe Duquesne en Catholique et Orthodoxe, cita: es toda la atmósfera tradicional de Occidente, en gran parte dada por Roma desde la Reforma, que nos parece inferior a aquella de Oriente, en cuanto vulgar, materializada, reducida a las preocupaciones canónico-jurídicas. Respiramos más libremente el aire de Oriente que el de Occidente. Adherimos no solo a la fe ortodoxa, también profesada por viejos católicos y un buen número de anglicanos, sino a la espiritualidad ortodoxa, al alma ortodoxa. Y nuestra alma, embriagada por la celestial liturgia del Apocalipsis, se siente incómoda en nuestras iglesias occidentales,
donde el oficio ha perdido la exuberancia del carácter sacro y mistérico que se ha conservado en la ortodoxia. La prosa, la Nüchternheit, sobriedad de las liturgias occidentales, a los ojos de los ortodoxos justifica su viejo dicho: la misa romana hace descender a Dios a la tierra entre los hombres. La divina liturgia eleva a los hombres al cielo, de ante el trono de Dios. Fin de cita. Es muy importante aclarar que esta actitud tan claramente favorable a lo bizantino no significaba, como quedará muy claro por lo que va a ocurrir, que Franz Duquesne despreciara la Iglesia latina. Nada más opuesto a su pensamiento que una actitud sectariamente eslavófila. Dice entonces en Catholique et Orthodoxe, cita: demasiados ortodoxos, lamentablemente ignorantes de todo lo que la Iglesia latina ha dado de grande, de fecundo, de santo a la cristiandad, hastían y desalientan a los que, criados en la Iglesia romana y arraigados a la ortodoxia, consideran con una mirada imparcial los beneficios y sombras de ambos lados. Si a la intolerancia y arrogancia de los apologistas romanos, los ortodoxos deben responder por medio de una incomprensión despreciativa de toda la tradición latina, nosotros, ortodoxos belgas, deberíamos preguntarnos si realmente valió la pena cambiar de estrechez y enarbolar otra bandera de la mezquindad. Fin de la cita. Regreso a la Iglesia Católica. Sin embargo, todo esto no es la última etapa de nuestro aventurero del espíritu. El Estado, por lo menos en aquel entonces, la Iglesia Ortodoxa, no termina por satisfacer su alma, y en un golpe de escena verdaderamente espectacular, retorna finalmente al seno de la Iglesia Católica Romana. Ya desde el comienzo de la Segunda Guerra Mundial, Franz Duquesne comienza una copiosa correspondencia con los padres Yves Congar, dominico, y Dom Lialin, benedictino del monasterio de la Unión de Chevetogne. Bueno, un par de explicaciones al respecto. Pobre Congar estaba como capellán del escritor francés en línea Maginot, y Duquesne lo atormentaba con cartas larguísimas, contándoles. Están en el libro El sitio Sombreval las cartas. Una carta de 22 páginas, el pobre Congar, que estaba en la línea Maginot, escribía Franz Duquesne, portando su espíritu, sus preocupaciones. Que es Chevetogne, un monasterio benedictino de rito oriental, dedicado a la cuestión de la unión con las iglesias ortodoxas, ubicado en Bélgica, por iniciativa de Pío XI, Chevetogne. Como resultado de este proceso, de este intercambio, las cartas están en el sitio Sombreval, para el que le interese, darían para varias conferencias. Son cartas de 30, 40, 50 páginas. Son tratados de eclesiología, de espiritualidad, de teología, de mística. Como resultado de este proceso, el primer domingo de Cuaresma del año 1940 celebra por última vez la Divina Liturgia en su parroquia ortodoxa, y el 30 de junio de ese año abjura de esa confesión en presencia del obispo católico de Malinas, Monseñor van Kaurenberg, sin renegar de todo lo positivo que había recibido durante su breve paso por la Iglesia ortodoxa. Dice Franz Duquesne en Mon Odyssée Spirituelle, cita: no reniego de nada en mi vida en la ortodoxia, no me resigno al vulgar catolicismus, ni me sumo al intelectualismo romano, ni al centralismo del vaticanismo, sin contrapeso desde la interrupción del Concilio Vaticano I, en 1870, el cual no me encanta ni me parece inspirado por espíritu apostólico. Positivamente, mi situación no es nueva en la Iglesia. Ella fue, en el cristianismo antiguo, la de todos los orientales unidos a Roma, en la libertad. Pero debe hacer el sacrificio de su sacerdocio por estar casado, y es reducido a estado laical. ¿Qué llevó a nuestro autor a realizar semejante viraje en su ya de por sí ajestrada vida? Vamos a tratar de asomarnos un poco a lo profundo del pensamiento de Duquesne. Tenemos el testimonio de las notas biográficas, donde dice, cito: 3 años me fueron suficientes para ser penetrado profundamente y para siempre de 2 verdades.
En primer lugar, que la ortodoxia aporta a mi alma y a mi inteligencia una teología, una liturgia y una espiritualidad incomparablemente más reconfortantes y más familiares que aquellas del occidente latino. En segundo lugar, que la posesión de estos tesoros únicos en el mundo se ve comprometida por el abandono de la unidad, ordenada por nuestro Señor Jesucristo en Juan 17, como la marca esencial de su iglesia. En 1940 ya no dudé más. Como el joyero de la parábola evangélica, vendí todos mis bienes para adquirir la perla preciosa. Sacrifiqué mi sacerdocio y regresé a Roma, reducido al estado laical. Si el acto esencial del sacerdote es el sacrificio, y si el sacrificador debe ofrecerse a sí mismo con Cristo, como dice San Agustín, mi vida secular desde 1940 hasta mi muerte se me aparece como una misa ininterrumpida en el plano de la voluntad espiritual. Fin de la cita. ¿Qué es lo que ocurrió? Como dije, en Sombreval aparecen las cartas extensas que iban a ser, en la idea de Duquesne, no lo pudo terminar, el esquema para su eclesiología, llamada La Cité sur la Montagne, una teología de la Iglesia. Este tema solo demandaría muchas conferencias, pero sintetizando, podemos decir lo siguiente. Durante su experiencia ortodoxa, Duquesne comprueba que no solo la Iglesia latina se ha apartado del modelo, si se quiere, arquetípico de la Iglesia de los Padres, sino que el Oriente también ha quedado seriamente comprometido. Es una idea mía, incluso alimentada por las lecturas de Soloviev, de que la ruptura, el cisma, o como se llame, afectó a ambas iglesias. Perdió Oriente y perdió Occidente. No es decir, se fue Oriente, nosotros estamos bárbaros, no. Ambos quedaron seriamente comprometidos. Idea personal compartida por estos personajes. Digo entonces, un análisis notablemente similar al de otro gran converso proveniente de la ortodoxa, Vladimir Soloviev, como se lo conoce, tal como este lo desarrolla en dos obras maestras, Rusia y la Iglesia Universal y La Gran Controversia. Bueno, yo aclaro algo, no sé si quedó claro, yo soy de una iglesia bizantina unida a Roma. O sea que lo que dice acá Duquesne yo lo entiendo muy bien. Experiencialmente, subjetivamente, yo entiendo todo lo que le está diciendo acá. Y es más, yo cuando empecé a leer a Duquesne, yo no era sacerdote de la Eparquía Ucrania, no sabía que había sido sacerdote ortodoxo, y yo creo que él me fue impregnando de esencias en este sentido. Y ahora me doy cuenta que influyó mucho en mí, mucho más de lo que yo suponía en ese momento, cuando lo empecé a leer hace 25 años, cuando el doctor Ferro me dio el primer libro, del cual vamos a hablar después. Nuestro autor describe una larga carta, son 40 páginas, sacando las páginas personales, son 40 páginas de eclesiología y teología. La carta que le manda a Monseñor Alexandre, que lo había ordenado. Fechada el primer domingo de Cuaresma 1940. En Sombreval esa carta. Lleva el título de Passage du Rubicon. Los argumentos de Duquesne en esa carta son estos. Muy resumidos, voy a recibir 40 páginas. En primer lugar, es un dato fundamental de la revelación cristiana que la iglesia fundada por Jesucristo es una. O sea, es una unidad, no un conglomerado de iglesias. Las iglesias ortodoxas actuales carecen por completo de este sentido de unidad. Esto es cierto. Que solo la iglesia de Roma manifiesta a pesar de abundantes excesos históricos que en definitiva no hacen sino confirmar su infalible instinto por la unidad y la catolicidad. Inclusive las iglesias ortodoxas, subjetivamente no puede hablarse de iglesia ortodoxa. No existe la iglesia ortodoxa, existen las iglesias ortodoxas. Han caído en mayor o menor grado en el estado de iglesias nacionales, al error al cual ellas mismas le han puesto un nombre, filetismo. Frank confiesa que ese argumento es el que más pesaba en su espíritu en el momento de retirarse de la ortodoxia. Junto con este argumento eclesiológico, Duquesne afirma en su carta
a Monseñor Alexander, que el temperamento general ortodoxo comporta un casi quietismo docetista, que se manifiesta en su absoluto desprecio por las realidades de acá abajo, que son casi abandonadas al reino del maligno, y por la carencia en consecuencia de un verdadero sentido apostólico, incompatible con la Iglesia de Jesucristo y de los apóstoles. En cuanto a la espiritualidad, nuestro autor, que conocía muy bien y de primera las formas de relación espiritual del Vedanta y del taoísmo, ve demasiada semejanza entre estas y de una piedad ortodoxa muchas veces demasiado estática y acósmica. Esta es en apretadísima síntesis el núcleo de la argumentación de Duquesne con respecto a las razones que lo llevaron a dejar la Iglesia ortodoxa y volver a la Iglesia romana, en la cual de ahora en más se desenvolverá como simple fiel, publicista y escritor. Noblesse oblige, hace constar Frank Duquesne que él le manda una carta a Monseñor Alexander y le agradece la carta de respuesta del obispo por su tono conciliador y caritativo y la ausencia de rayos y maldiciones. Claro, el ortodoxo no lo marca bien, sigue su camino, está todo bien, no hay problema, cosa que no es muy frecuente en los medios cristianos religiosos. Pero la historia no termina. El siguiente título es Prisionero en el lager, campo de concentración. Podríamos pensar que ya con esto la agitada vida de nuestro autor estaría consumada, pero no. La providencia le tenía reservada una prueba especialísima que terminaría de crisolar esta vida de vagabundaje intelectual y anarquía espiritual, como él mismo decía. Son los años de la Segunda Guerra Mundial, especialmente duros para los Frank Duquesne, quienes carecían de bienes y rentas y llegaron a pasar hambre y frío luego de la ocupación alemana. Pero lo más grave tuvo lugar cuando Albert fue apresado por los alemanes y confinado en el campo de concentración de Brandonk, ubicado entre Bruselas y Amberes, acusado de difamación epistolar del Führer. Ocurrió lo siguiente: la Gestapo descubrió entre las cartas de una dama rusa una de Frank Duquesne de 1937, en la que, refiriéndose a Hitler y Stalin, decía, cita: para mí, cristiano, Hitler y Stalin, Gog y Magog, pueden meterse en el mismo saco, porque ambos son secuaces leales del anticristo. Fin de cita. De ese modo, el 21 de agosto de 1941 se convierte en el preso 538 del campo de reeducación que los ocupantes alemanes habían establecido en Bélgica. Años más tarde, Albert Frank describía su vida en Brandon con este vómito del infierno como puramente teologal, magnífico retiro y sacramento de la noche mística. Nuestro autor dará cuenta conmovedora de esta prisión, vivida como un verdadero purgatorio, en su libro llamado Le Chemin de la Croix, Camino de la Cruz, que se publicará el año de su muerte. Por intervención personal de Monseñor Van Roy, cardenal arzobispo de Malinas, será liberado el día de Todos los Santos, 1 de noviembre de 1941. Sus protecciones eclesiásticas posibilitarán que, a pesar de su condición de judío, pudiese pasar el resto de la guerra con algunos sobresaltos, pero sin correr peligro de vida. Brevemente, será detenido de nuevo el 15 de agosto del 42, encarcelado durante algún tiempo en una bodega en la sede de la Gestapo. En el 43 allanaron la casa, se apoderaron de todos sus muebles y de muchos sus papeles. Además, a lo largo de todo este periodo debía reportar todas las semanas a la sede de la Gestapo como sospechoso político. En 1944-45, después de la liberación, dará testimonio en favor de varios presos políticos de derecha, incluyendo su presencia en el juicio de José Strel, ex redactor en jefe de Pays Réel, en palabras del mismo Duquesne, brasillach belga devorado por las bestias, alegando el memorare, al cual le dedicó un libro que lleva como título Solo Dios perdona, y lo dedica a la memoria de José Strel. Últimos años. Luego de su liberación del campo de concentración, Frank Duquesne decide servir a la Iglesia, ofreciéndole sus dones espirituales.
Dejándose llevar por la inspiración, multiplica manuscritos en el pequeño apartamento que ocupa con su esposa y donde lleva una vida aislada y pobre. Pero a pesar de sus esfuerzos, las puertas de las editoriales están cerradas para él y el mundo católico lo ignora. Aquejado por frecuentes crisis de externación profunda, en una oportunidad, presa del desaliento, prende fuego a 4.000 páginas de manuscritos. Pero la providencia una vez más lo inspira y lo ayuda. Vamos a cederle una vez más la palabra. Cita: en los primeros años del 46, después de haber quemado 5 manuscritos momificados en mis cajones durante 9 años, me encontraba frente a la inutilidad evidente de mis esfuerzos literarios y decidido a quemar 2.000 páginas concebidas y escritas prácticamente de memoria en la cárcel alemana de Prendon, cuando mi ángel de la guarda, él es muy moderno, viste sotana y anda en motocicleta. Se trata del canónigo Pierre Gillet, amigo personal de Duquesne. Padre Gillet le susurró bajo no sé qué inspiración: Claudel está en Bruselas, ¿por qué no le envías uno de tus escritos? No sé dónde vive, pero vea con la embajada. Fin de cita. En consecuencia, deja en la embajada francesa en Bruselas el manuscrito de Cosmos et Gloire para recabar la opinión del afamado poeta católico. Y este es el momento para decir que pertenece precisamente al gran hombre de letras francés, Claudel, el mérito de haber sacado de las sombras a nuestro autor. Habiendo recibido el extraño paquete de un desconocido, Claudel por caridad lo leyó e inmediatamente convenció a su editor, el Ralph Wren, de publicarlo. Tenía el genio suficiente para entender a un hombre del tamaño de Albert Frank Duquesne. Y no solo lo hizo publicar, sino que le agregó un prólogo de su propia mano. De este modo se abrieron para nuestro autor, en alguna medida, las puertas de la inteligencia católica. Con el apoyo del padre Bruno de Jesús María, Carmelita Descalzo, el editor de Etudes Carmelitaines, una publicación muy afamada de aquella época, y de otros influyentes personajes de aquel tiempo, como Monseñor André Comte, que lo mencionan en algunas conferencias, el padre Alfred Debut y el padre Jean Danielou, que le facilitaron el acceso a editoriales, a revistas católicas, además de introducirlo al importante foro que por aquel entonces constituía el Institut Catholique de París. Como consecuencia de todo esto, nuestro autor gozó de un cierto reconocimiento durante los últimos años de su vida. Con el humilde éxito de su libro y su reciente prestigio, pudo ponerse en contacto con muchas personas influyentes de la capital francesa, y varias editoriales comenzaron a aceptar y a publicar sus textos. De este punto es importante consignar, aunque sea de un modo anecdótico, el siguiente testimonio acerca de este Duquesne maduro, que debemos al famoso historiador y filósofo de las religiones Mircea Eliade, que en la entrada de su diario del 19 de febrero del 49 escribe: en casa del doctor Humboldt conozco a Frank Duquesne, autor del libro muy discutido Cosmos et Gloire. Ha sido ortodoxo, ahora es católico, pero apasionado por el esoterismo. Deja entender que su misión consistiría en reanimar el simbolismo esotérico en el catolicismo. De complexión fuerte, rostro eclesiástico, bastante enérgico, gestos impulsivos de toro, tiene calor, se quita la chaqueta, se sube las mangas y aspira una enorme pipa belga. Tiene poca paciencia cuando es otro el que habla. Fin de la cita. Sin embargo, la salud del escritor comenzó a disminuir. Minado por las numerosas pruebas que debió enfrentar durante toda su vida, agotado por el esfuerzo creador, se vio frecuentemente aquejado por grandes crisis de fatiga. Pero habiendo recibido la minúscula seguridad económica que le aportó un empleo en un ministerio público, pudo dedicar sus últimas fuerzas a su labor intelectual. Aquejado de un cáncer de hígado, murió bruscamente en Bruselas el 17 de junio de 1955, dejando tras de sí una obra inacabada y un gran número de trabajos inéditos, no publicados hasta la fecha, a pesar de que el señor Miró va tratando de publicar cosas, aunque sea en forma digital y en sombreval. Bueno, ahora tendría que tener lugar otra conferencia sobre el pensamiento y las obras de Duquesne. Pero
Vamos a hacer una cosa breve. Ellos dan cuenta que sintetizar el pensamiento de Duquesne es imposible. Es un escritor de una vastedad inabarcable prácticamente. Con relación al pensamiento y, si se quiere, a la doctrina de Albert Frank Duquesne, la respuesta es simple e inmediata. La de la Iglesia expresada broncíneamente en el credo niceno-constantinopolitano. Pero si nos preguntamos por la intensa autoris atrás de su obra escrita, la respuesta es más matizada. Y afortunadamente tenemos un testimonio directo, la del mismo autor, al final de sus notas biográficas que ya he mencionado, donde se define a sí mismo de la siguiente manera, cito: después de un silencio de 7 años y un maravilloso refugio que la providencia me ha reservado en el campo alemán de Prendonk, he publicado varios libros, de los cuales puedo resumir su espíritu del siguiente modo: a la luz de la Escritura Santa, repensar el dogma y la espiritualidad, en católico unido al sede de Pedro, pero en plena fidelidad a la tradición de los padres orientales. Esta es la definición de un trabajo realizado en 1947 por el fallecido Monseñor Bossard, arzobispo coadjutor de París. Mi posición es la de un San Basilio, de un Teodoro de Studium, y en los tiempos modernos de un Sarabiov, de un Cyril Korolevsky, de los monjes de Amé. Amé era el pre-Chevetogne, que después se mudó a Chevetogne, el plan original Pío XI. Y en general de los ambientes que rodean en Roma al cardenal Tisserand. Fin de la cita. Sobre esta base intentaré a continuación caracterizar de algún modo el pensamiento de Frank Duquesne. En una sola frase: nuestro autor intenta, gracias a sus ingentes conocimientos y experiencias espirituales, recrear de algún modo para el lector cristiano contemporáneo la visión que del cristianismo tenía la antigua gnosis alejandrina, de la cual se confiesa admirador y seguidor, tal como ya arriba citamos, matizada por el pensamiento de los padres griegos posteriores, especialmente los capadocios. Y aquí cabe una aclaración de la mayor importancia, pues la palabra que estamos usando ha sido prácticamente anatematizada en el pensamiento católico moderno. Posiblemente haya pocos epítetos tan despectivos para caracterizar a alguien como llamarlo gnóstico. Pues bien, como el gran teólogo francés Louis Bouillet demuestra en una de sus últimas obras, titulada precisamente Gnosis, el término Gnosis es de rancia raigambre cristiana, hasta el punto de que por primera vez es utilizado en el sentido de conocimiento superior de las realidades divinas por el cristianismo, como Bouillet muestra en su obra. La palabra gnosis en el griego clásico no tenía esta connotación de conocimiento superior, sino un conocimiento tipo sensible o a lo sumo de sí mismo, gnosis autón. Para el conocimiento superior se reservaban las palabras de nous y episteme. El sentido de conocimiento superior, especialmente en el sentido del gnosis de Dios, gnosis tu theou, es específicamente judeocristiano, como aparece en el griego del Septuaginta. Y más tarde, ya en el ámbito del Nuevo Testamento, es San Pablo el que utilizará la palabra en la epístola a los Filipenses, en la primera a Timoteo y en la segunda a los Corintios. Todo esto es del libro de Bouillet. Además hay que repasar un dato fundamental. San Ireneo de Lyon, el gran develador del gnosticismo, titula su obra fundamental, Adversus Hereses, como denunciación y refutación de la falsa gnosis, pseudónimos gnosis, referido esto último al gnosticismo, no a la verdad gnosis que es la eclesiástica y ortodoxa. Es este concepto de gnosis cristiana el que desarrolló la escuela de Alejandría y que impregnó toda la patrística griega. En última instancia se trataría de una visión mística intelectualista de la revelación, producida por la inhabitación del Espíritu Santo y efectuada principalmente por los dones de ciencia, entendimiento y sabiduría. La gnosis cristiana no consistiría en una salvación por el conocimiento, sino en la redundancia cognoscitiva de la actuación salvífica del divino paráclito en el alma. Esta sería, en nuestra opinión, el leitmotiv de toda la obra de Albert Frank Duquesne. Para terminar, vamos a pasar rápida revista a las obras publicadas de nuestro autor, que son pocas, lamentablemente. Primera, Cosmos et Gloire. Dans quelle mesure l'univers physique a-t-il part à la chute,
à la rédemption et à la gloire finale. Ya explicamos. Avant-propos de Paul Claudel. Primera obra publicada de Duquesne, la que le abrió las puertas a un cierto reconocimiento en el mundo intelectual católico. Brevemente, el contenido de esta obra maestra. Tal como la segunda parte del título explica, el tema del libro es mostrar en qué medida el universo físico tiene parte en la caída, en la redención y en la gloria final. Si quisiéramos poner un nombre al género de esta obra, se trataría de una antropocosmología teológica. Antropocosmología teológica. O sea, una visión prácticamente abandonada por la teología desde la época patrística. Podemos llamarlo una perspectiva cósmica del cristianismo. De este modo, el hilo conductor de la obra es la sutil unión existente entre el hombre y el cosmos material, de carácter ontológico, trascendental y perenne. Sobre esta base, Frank Duquesne despliega en esta obra, delante de nuestros ojos, una deducción asombrosa. Las patrísticas oriental y occidental, las fuentes rabínicas, el Vedanta, la literatura profana. Podemos decir que el escritor belga hace uso exhaustivo de todas las fuentes sapienciales de la humanidad y, por supuesto, multiplicando citas en todas las lenguas conocidas, modernas y clásicas. Nos animaríamos a decir, parafraseando Terencio, que nada de lo divino y lo humano le es ajeno. Estrictamente hablando, se podría decir que se trataría de una monumental exégesis del capítulo 8 de la Epístola a los Romanos, cuyo comentario detallado constituye el núcleo central del libro. Merece un párrafo aparte el estilo de Frank Duquesne. Queremos no exagerar si decimos que es avasallador y contundente, nervioso y terriblemente exigente para el lector. En consecuencia, no es difícil imaginar lo complicado que es traducir a este autor. Puedo dar fe de ello por haber colaborado mínimamente en esta ardua tarea, sobre todo en la producción de Satán. Es un libro que ahora vamos a hablar de él. Satán. El lector es vertiginosamente arrastrado hacia planos de la realidad totalmente desconocidos e impensados previamente. Siguiente obra, Joie de Jésus-Christ, en el Tir Carmelitaine. Como dijimos antes, vía Paul Claudel, Frank Duquesne trabó amistad con el padre Bruno de Jesús María, carmelita descalzo, editor de Etudes Carmelitaines, la cual le publicó primero este precioso opúsculo sobre el gozo de Jesucristo, que es ideal para leer en Semana Santa. Es un opúsculo, 10 páginas, el gozo de Jesucristo en medio del dolor. Una obra maestra, 10 páginas. Está escrito en un número dedicado a la alegría. Esto posibilitó la aparición al año siguiente de Reflexión sur Satan en marche de la tradición judeo-chrétienne, también Etudes Carmelitaines, de Clay Drouer, páginas 179 a 313. Esta es otra de las obras mayores de nuestro autor. No conocemos ningún estudio más profundo, erudito y exhaustivo sobre el tema del demonio. El tema es Satanás. Se trata del fruto opimo del peregrinaje espiritual e intelectual de Duquesne, un despliegue por momentos vertiginoso de ilusión sobre el mortal enemigo del humano linaje. A la manera de las cartas de un diablo al sobrino de C.S. Lewis, Duquesne realiza en esta obra un verdadero tour de force de teología en negativo, dando vuelta a todo y viendo todo desde Satanás. Siguiente obra, Le Dieu vivant de la Bible, tema que hemos, el Dios es un leitmotiv del personal, el Dios viviente de la Biblia. Él dice, redescubrí al Dios viviente de la Biblia. Unité, Trinité. Otra obra fundamental, es la que más quiero yo, bastante poco conocida y citada, en la cual vuelca su excepcional conocimiento de la teología patrística, tanto griega como latina, en este caso dedicada al objeto principal de la teología en nuestras vidas, Dios viviente, uno y trino. Por dar una muestra mínima de una obra excepcionalmente rica, es especialmente interesante su defensa apologética de la noción de Dios personal contra las lucubraciones orientales del Vedanta y del esoterismo acerca de la impersonalidad del principio supremo. Confesión personal. Para lo que nos hemos nutrido de Guénon, en épocas mozas,
Esta fue la refutación definitiva a la postura grononiana, por parte de alguien que fue esoterista y conoce el esoterismo desde dentro. Entonces muestra la superioridad de la concepción de Dios personal por encima del absoluto impersonal del Vedanta. Lo que te espera después de la muerte, la vía del más allá a la luz de la revelación cristiana. Obra referida a los novísimos, de la cual podría hablar el doctor Ferro en algún momento. Una obra excepcional. Todos nos vamos a morir. Création et procréation, métaphysique, théologie et mystique du couple humain. Metafísica, teología y mística de la pareja humana. Otro de las grandes obras de nuestro autor, cuyo título sintetiza nuevamente, admirablemente, el enfoque de la obra. Como anécdota, o tal vez no tanto, pues el hecho sintetiza la incomprensión que rodea la obra de nuestro autor, consideremos que este libro tiene un prólogo indignadísimo de Duquesne, debido a que los escritores católicos de Bélgica habían decretado que el polígrafo belga no era ni escritor ni católico, y por tanto le negaban el imprimatur para el libro. Un prólogo realmente volcánico. Obviamente el prólogo es una furibunda andanada de Duquesne contra la cerrazón de la inteligencia, la teología estrechamente latina, las cuestiones de escuela, vueltas dogma, etcétera, etcétera, etcétera. Pero incluye la reproducción facsimilar de una carta de Claudel, que nuevamente sale en defensa de él, que aparece en la segunda página del libro, en total solidaridad con Albert Frank. Lo lamentable de todo esto es que este libro es realmente único. Acá sí no hay nada parecido. Es una densa exposición de la perspectiva mística del misterio del matrimonio, desde la creación original, pasando por la caída y la redención. Si se quiere, es una aplicación a la unión esponsalicia de la teología desarrollada en Cosmos Secular. Las dos últimas obras, Seul le chrétien pardon, Jésus-Christ trahi par les siens, un gran libro, ya no hace el título, de que demuestra que solamente el cristianismo perdona. Ninguna otra religión perdona realmente. Solamente, ¿por qué? Porque Dios nos perdonó. Pues está el perdón personal de Dios hacia nosotros. Y por eso nosotros tenemos que perdonar. Si no, no podemos rezar el Padre Nuestro. Libro excepcional para meditar toda la vida sobre el perdón cristiano. Y el último libro también para la Semana Santa, el Vía Crucis, que tenemos en Voilà, en Sombreval, Camino de la Cruz, con muchas reflexiones personales después de su ajetreada vida. Conclusión. Bueno, creemos que no está de más a pie de página consignar, aunque no sea como comentario anecdótico, cómo fue que conocimos al polígrafo belga. El primer contacto con nuestro autor se produjo hace unos cuantos años, durante nuestra primera lectura del Apocalipsis de San Juan del padre Castellani, obra en la cual Castellani cita 4 veces a Duquesne, llamándolo gran exégeta judeo-cristiano. Y en otra obra, y no pude encontrar la cita, lo llama el mayor exégeta viviente. Castellani a Duquesne. Y si de recepción en Argentina se trata, no puedo dejar de mencionar la publicación, el número 3, del año 55, revista Diálogo, del padre Julio Membiel, de un artículo de nuestro autor, llamado Rahab la cortesana, ascendiente de Cristo. Una nota necrológica por el reciente fallecimiento de nuestro autor. Y debo al doctor Ferro, mi mentor espiritual, intelectual, el que me haya, sí es cierto, el que me haya facilitado la copia de Cosmos Secular y haberme introducido en la lectura de Duquesne. Siguiendo hacia él. Conclusión. Luego de este vertiginoso itinerario por la vida y la obra del gran escritor belga, creemos haber cumplido, con todas las deficiencias del caso, con el propósito manifestado al comienzo de la exposición. Para decirlo de un modo más sintético posible, si uno tuviese que dar una razón, y nada más que una, para leer a Albert Frank Duquesne, y espero que esto haya quedado claro, es que su lectura abre horizontes, panoramas, perspectivas, nunca antes entrevistas por el lector. Albert Frank Duquesne siempre nos traslada más allá de lo cotidiano y prosaico, lo que implica, como es obvio,
que no se trata de un lector fácil, sino terriblemente exigente, que requiere del lector máxima atención y una sintonía espiritual adecuada. Habiendo dicho todo esto, una aclaración de la mayor importancia. Todo esto no significa que uno apruebe todas las lucubraciones de Frank Duquesne. Duquesne es una especie de animal salvaje, que se resiste a ser encerrado en una jaula, como creo que todos los que me han acompañado se han dado cuenta. Muchas veces se mueve en el límite de la ortodoxia. Parece que va a caer en energía, pero no cae. No cae. Juega ahí sobre el límite, vuelve. Y siempre que él propone algo particularmente risqué, aclara que está hablando ex hipótesis. Por eso nos animamos a decir que la lectura de Albert Frank Duquesne es una verdadera aventura espiritual digna de ser acometida y a la cual a todos invitamos. Muchas gracias. Muchas gracias, Padre Carlos, por la conferencia, la presentación y hacernos conocer a este autor tan importante. Y seguramente habrán algunas preguntas, podemos dedicar 10 minutos a esas preguntas y comentarios. Traducciones de las obras no... Las que ha hecho Jack Tollers en Iguala. Y está por salir, en los próximos meses espero, la versión en papel de Satán. Sí, por ¿La del matrimonio? Vórtice. Y del matrimonio estaba... La que te espera, lo que te espera después de tu muerte es una traducción española de una editorial católica que está en las bibliotecas del año 40, del año, Está. de los 50. Está esa, bueno, ¿cómo circular? Lamentablemente no. ¿Y la del matrimonio? La del matrimonio, tampoco. Yo tengo, como una joya, un ejemplar firmado por Duquesne, dedicado por Duquesne. En su momento me lo regalaron. Se ve que él había firmado varios, y lo tengo dedicado y firmado por él. Mi ejemplar de creación y procreación. Después de Satán, bueno, que lo tradujo Jack Tollers, está en la página de él y va a salir en formato papel. Y después, bueno, habrá que empezar a... Bueno, el Vía Crucis está, el Juego de Jesucristo está, que hizo Jack Tollers, así que algo hay ya para entretenerse. Pero habría que traducir cómo se lo haga. ¿Qué es? Yo tuve a mi cargo la traducción de los textos griegos, de las palabras griegas, expresiones griegas, en Satán. Y fue una labor ímproba. Porque hay que ver en qué sentido quiso usar Duquesne esa palabra. Entonces yo tenía que poner la palabra en griego, transliterada, y una traducción posible. Eso con, no sé, 200 palabras. Tuvo bastante tiempo, pero ya quedó, creo. Así que el libro está como para ser publicado. Yo hago una pregunta, empiezo con una conclusión que yo he sacado, y es que hay que ser muy cautelosos con los belgas. Acá hay dos que yo estoy viendo. No, yo veo un flamenco, no veo belgas, veo un flamenco. No sé si pareciera que son todos. No, la pregunta, lo hablábamos aquí justamente recién con Miguel Sotoboche, cuando hablaste de su conversión, primero su conversión a la Iglesia ortodoxa y luego su paso de la ortodoxia a la Iglesia latina, los dos independientemente pensamos, es decir, que él lo hace reconociendo las bondades que tiene la Iglesia de Oriente y que el cisma fue una pérdida para las dos iglesias. Y los dos pensamos en la expresión de Juan Pablo II, los dos pulmones de la Iglesia, el pulmón oriental y el pulmón occidental. Entonces la pregunta es que, siendo vos mismo miembro de una iglesia oriental, católica pero oriental, y conociendo Ucrania y conociendo el mundo ortodoxo, que es particularmente, digamos, un mundo particular, ¿es posible una unión? Esta sería otra conferencia. Sí, es una unión parcial. Yo di acá una vez una conferencia sobre el cisma, ¿no? Sí. Hace muchos años. Sí. Yo
me acuerdo que para esa conferencia yo traduje el primer capítulo de un autor muy querido por mí, que es Steven Runciman. Es un autor inglés, profesor de Cambridge, el gran autor de una historia de las cruzadas que hasta 1960-70 era el gran libro. No sé si ha sido superado porque Runciman es un hombre extraordinario. Runciman aprendió griego y latín, no se pongan mal, a los 5 y 6 años. Runciman hablaba creo que de 12 o 13 lenguas, fue profesor en Cambridge, en la Universidad de Estambul, en Grecia, en YouTube hay reportajes muy particulares, era vizconde. Y en ese libro, el libro se llama The Eastern Schism, el cisma oriental. Él trata, bueno, la separación y especula sobre las posibilidades. Yo creo que se debería poder. O sea, no es una imposibilidad absoluta, pero son tantas las diferencias que hay actualmente que han quedado como consolidadas, que requeriría realmente un acto de generosidad inspirado por el Espíritu Santo, una acción sobrenatural de Dios, para lograr que ambas partes se serenasen. Y como individuos particulares ha ocurrido eso, y ocurre. Y eso lo dice Runciman. Personas individuales pueden llegar a sintetizar en sí. Es lo que yo muy obviamente trato de hacer en mí mismo, tener lo oriental y lo occidental, la riqueza de la iglesia una, completa. La iglesia de Nicea y Constantinopla. Nicolás de Cusa lo pretendió y casi lo logra. Pero es realmente complicado, porque se ha como anquilosado la postura de ambas posiciones. Solo Solovyov, otro que lo realizó personalmente, terminó católico, y tiene ese gran libro, yo lo recomiendo, se publicó en Argentina el año pasado, La Gran Controversia, que es una historia sobre las diferencias entre Oriente y Occidente, y el capítulo final es una síntesis superior, porque Solovyov es un hombre superior. El último capítulo es un libro extraordinario. Yo me acuerdo, lo escaneé y lo mandé a una cantidad de gente porque me pareció que era realmente un resumen perfecto de las condiciones que deberían darse para una unión. Un reconocimiento de ambas partes, de sus estrecheces y errores históricos, y la posibilidad de la mano tendida y recuperar la riqueza integral de la Iglesia. Yo diría sí. Tenemos que reconocer que estamos en un declive religioso, por lo menos en la Iglesia romana. Y me parece que puede ser halagüeño esto, aunque parezca una paradoja. Cuando se toca fondo en el declive, se intenta recuperar lo originario, y ahí quizás en esos dos declives lo originario tenga un mismo vértice, de modo tal que no es que yo quisiera que no es que defiendo la declinación, pero me parece que es el camino en que podamos esperar. La idea de crisis. Claro, de gran crisis, y ya en el fondo de la crisis, la búsqueda de lo originario, y ahí los dos van a encontrar su mismo origen. Y por lo tanto, ¿no es cierto?, esa unión. Yo creo que la cosa viene por ahí. Lo cual, feliz culpa, de alguna manera, de nuestra decadencia contemporánea, me parece. Y hay un tema que el estatismo que denuncia Durkheim, que es cierto, en definitiva, ha producido que el Oriente sea como un reservorio de una cantidad de cosas que la Iglesia Latina ha perdido. Sí, sí. Por ejemplo,
la proliferación actual de los iconos en la Iglesia Latina. Eso era impensable hace 70, 80 años. De repente, frente a la decadencia del arte sacro en Occidente, se echó mano del icono. Bueno, eso es muy bueno. Y estaba guardado en la Iglesia de Oriente. Y, digamos, ahora la Iglesia Occidental participa. Ni hablar del tema de la Divina Liturgia, ¿no? De la cual yo tengo experiencia personal, lo que significa... Esto también no lo voy a decir yo, pero lo han dicho grandes liturgistas. La separación significó para la liturgia occidental un desmedro. Claro. Tradicionalmente. Bueno. Y Oriente quedó con la postura mística, litúrgica, plena, intacta, intonsa, y ahí está. Es un escándalo. Totalmente. No voy a decir más. Sí. Una Profesora pregunta que no tiene Rufina. que ver con las iglesias ortodoxas ni nada por el estilo, pero mientras estaba hablando sobre el tema del esoterismo, sobre el tema de los Vedas, me acordé de otra judía del siglo XX que anduvo por esos caminos, en la cual Castellani dice que es un diamante en bruto. Simone Weil para... Una mística en estado salvaje. Claro. Pensaba si muchas de las cosas yo no lo conozco Albert Frántica. no. Pero pensaba si no podía ser, si sería interesante armar un contrapunto entre los dos, digamos, en las cosas de que Simón se va, digamos, de mambo, él podría ser un contrapeso y se los puede porque son bastante coetáneos. Y una subpregunta, si esas mismas razones que en un principio dejaron a Franz Duquesne de la Iglesia Católica no fueron las mismas que alejaron a Simón. Totalmente, muy inteligente la pregunta. Yo me aprecio conocer ambos. Yo leí todo Duquesne y leí todo Weil. Excelente apreciación, tal cual. Los dos notaron lo mismo. Y los dos volvieron a regañadientes de la Iglesia Católica. Porque percibían, más allá de un montón de cosas mal, veían la cité sur la montaña. Ambos se dieron cuenta, como eran místicos, ambos vieron más allá de las apariencias, de lo fenoménico, vieron lo que había en la esencia. Entonces, muchas veces con repugnancia de ambos, porque cuando hablé de Simón Weil acá, esto es un testimonio de una persona. La persona que supuestamente bautizó a Simón Weil en el hospital. Pues Simón Weil, según este testimonio de una amiga personal, que incluso tuvo prohibido decirlo durante muchos años, hasta que murieran los padres, bautizó a Simón Weil en el hospital. O sea, yo creo que Simón Weil murió cristiano. De hecho, ya su alma era cristiana, yo no tengo dudas. A regañadientes. Y otro tanto con Duquesne, otro personaje. Y después las contradicciones mutas. Sería una tarea interesante equilibrar las dos contradicciones, ¿no? Es una muy buena idea, pero yo me he nutrido de ambos en los últimos 20 años. Sí, a mí, con respecto a Simón y la Iglesia, volviendo al tema de la liturgia, siempre me parecía que a ella se le aplicaba la parte de la liturgia armenia cuando dicen, y los que están a las puertas todavía escuchando, intenten, digamos, esa parte que no se reza nunca más en Occidente, pero que es muy interesante, la actitud de estar a la puerta esperando y escuchando el misterio. Se refiere a la parte de los catecúmenos, porque los libros orientales tienen bien clara la definición de la liturgia de los catecúmenos y la liturgia de los fieles. Y cuando comienza la parte sacrificial, mistérica, de la liturgia, los catecúmenos son expulsados. Y las liturgias se conservan. En el escrito ucraniano se dice, las puertas. Está diciendo, afuera, las puertas. Sofía Ortiz, sabiduría de pie. Y va a comenzar la parte mistérica de la liturgia. Entonces no pueden estar los profanos. Es la disciplina del arcano, lo que queda. Después se hace referencia en algunos momentos de la parte, digamos,
de los iniciados, para volver al tema de la gnosis, se hace referencia a los que están escuchando a las puertas, en una parte de la liturgia armenia, y los que están escuchando a las puertas continúen rezando para, como que siempre hay un diálogo entre la actitud de espera, bueno, que es como ya la pone. Sí. Bien, muchas gracias de nuevo, Padre Carlos. Muchas gracias. Finalizamos entonces estas séptimas jornadas de Cultura y Cristianismo.